buenas a todos, yo soy Noel Morales Valdés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, comenzamos la semana estrenando mi nueva página de YouTube, empezando con este videoblog. Así es que si me ven un poquito burdo de experiencia, pues es porque es la primera vez que hago un videoblog. Espero que les guste y antes de comenzar, les agradecería mucho que me dieran pulgar arriba y me dejaran sus comentarios en la barra. Sin otra cosa más que decir, comenzamos Bueno, comienzo el videoblog hablando sobre ciertos temas de la higiene en el hogar. Bueno, ustedes se preguntarán por qué no escogí algún otro tema de mayor interés, alguno que les interesara, pero tienen que saber que ciertos temas de la higiene en el hogar son importantes y que necesitan ustedes saber. Ciertos aspectos que de seguro no conocían, pero que es importante que lleguen a conocer porque incluso pueden llegar a salvar vidas, por así decirlo. Bueno, comienzo hablando sobre la limpieza. Limpiar la cocina, lavar los trastes, de vez en cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez ustedes lo vean como algo muy básico, pero es más importante la razón por la que tienen que saber que esto se debe manejar. Bueno, como ustedes saben, si se llegan a acumular residuos en, por ejemplo, los trastes, llegan a aparecer incluso bacterias que nosotros no podemos ver. Por lo tanto, siempre se tiene que llevar un manejo constante de la limpieza de estos productos. Eh, También trapear de vez en cuando. Es importante limpiar los residuos que quedan en el polvo. Como ustedes saben, nuestros zapatos siempre llegan a tener tierra, la liberamos en el piso y es importante lavar para que no surjan más bacterias porque existen ciertas bacterias que llegan a pegarse en las paredes o que incluso llegan a subir hasta ciertos artículos que siempre tocamos. Los artículos que siempre tocamos, que son por ejemplo los celulares, los muebles, hay que estarlos limpiando constantemente. También para evitar que otras bacterias se queden ahí impregnadas. Es muy importante saber este tema porque por ciertas razones las bacterias, como ustedes saben, siempre llegan a provocar enfermedades. Por no mencionar muchas, existen las enfermedades respiratorias, enfermedades estomacales, etcétera, 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 que son las más comunes que se llegan a provocar por las bacterias que se llegan a impregnar en los lugares donde llegamos a estar mucho tiempo, pasamos el tiempo, por así decirlo. Y bueno, paso al siguiente tema que es el manejo constante del polvo. Bueno, se existe por ahí la creencia de que el polvo, ese polvo que nosotros vemos en ciertos lugares, es provocado por la tierra que traen nuestros zapatos. No solamente se llega a provocar por la tierra que nosotros llegamos a traer en los zapatos o incluso en otras partes de nuestras prendas. También el polvo se lleva a generar incluso por nosotros. Ustedes saben que nuestra piel, nuestro cuerpo está en constante cambio. Por lo tanto, siempre echa ciertos residuos que se liberan al momento de estos cambios en nuestra piel, por ejemplo, que es la que en más constante cambio está. El polvo también se llega a provocar también por la razón de que dejamos las ventanas abiertas. En ciertos días que nosotros queremos dejar abiertas las ventanas, siempre dejamos que corra el viento. Pero es importante saber que este viento también llega a traer residuos que vienen de fuera, vienen de la tierra, vienen de ciertos lugares. Y como ustedes saben, los animales, siempre después de un proceso de putrefacción de un cuerpo, se termina convirtiendo en polvo. Y eso muchas veces se llega a mezclar, en mi caso, por ejemplo, puede incluso llegar a venir tierra de donde hay un cumuladero de animales muertos, por ejemplo. Y el polvo también se llega a generar por los animalitos que se llegan a meter en nuestros hogares. Es muy común que en las casas, incluso hasta las mejores protegidas a prueba de insectos, que estén a prueba de insectos, es muy normal que mueran, pero lo que ustedes deben saber es que llega a haber veces que nosotros no vemos cuando estos animales llegan a su triste destino. Y por lo tanto, estos animales llegan a tener un proceso de putrefacción al proceso de que llegan a empolvarse, que llegan a convertirse en polvo. De seguro nosotros no lo vemos porque son más pequeños y su organismo es más fácil que se descomponga.
Y un aspecto que deben conocer es que siempre tienen que sacudir prácticamente casi todo. Donde vean un poco de polvo siempre hay que sacudir. El polvo, incluso aunque nosotros no lo sepamos, lo llegamos a inhalar en nuestra casa porque siempre respiramos. Y por lo tanto podemos llegar a respirar ciertos residuos de polvo que llegan a ser peligrosos. Como ya les mencionaba, se llega a acumular polvo que viene de las ventanas. eh, y el polvo, como sabemos, llega a provocar enfermedades respiratorias, no del todo respiratorias, pueden llegar incluso a provocarse otras enfermedades que hasta pueden provocar infecciones debido a los residuos que llega a tener. Y bueno, de aquí pasamos al siguiente tema, que es el control y el manejo de plagas y animales. Bueno, como ya les mencionaba antes, es muy común que en nuestras casas lleguen a entrar insectos de fuera. Con esto incluye lo que son las moscas, las cucarachas, algunos grillos que llegan incluso a meterse, polizones les podría decir. Eh, pero además, si vives en una zona muy alejada de tu comunidad y que está en contacto con la naturaleza, como por ejemplo mi caso, es muy probable que en tu casa llegue a haber lagartijas, ratones, ranas e incluso serpientes, culebras. En el caso de las ranas llegan a estar por aguas o llega a haber mucho movimiento hidráulicos, por cierto. Bueno, y en el caso de los ratones, pues es muy común que en el monte haya ratones y se vengan a meter a nuestras casas. Pero es importante saber que, por ejemplo, los ratones son animalitos que se reproducen muy rápido y llegan a provocar plagas. Las lagartijas, pues tal vez no sea mucho problema porque llegan a proteger de insectos que pueden perjudicarnos. Como ustedes saben, las lagartijas y ese tipo de animales comen insectos y llegan a provenir incluso de plaga de mosquitos. Pero hay muchas veces en que se llegan a meter a las casas y estas por lo general a veces muerden. Lo mismo igual que las ratas y los ratones. Por cierto, un animal que olvidé mencionar que también son las ratas, que llegan a provocar que las ratas son conocidas por llegar a provocar muchas enfermedades, pestes, y también de cierta manera tener estos animales puede llegar a ser un tanto peligroso. Por lo tanto, se tiene que llevar a cabo un manejo en el control de la plaga y de estos animales con muchas ocasiones. En el caso, por ejemplo, de las ranas, a veces son muy agresivas. Ciertas especies de ranas pueden llegar incluso a ser agresivas y pueden llegar a atacar. Tienen distintos métodos de defensa, pero en especial ellas, aquí abundan mucho los sapos, por ejemplo, y llegan incluso a arrojar esa lechecilla, que aquí la conocemos así por lechecilla, pero en realidad es veneno que liberan de sus glándulas parodíparas, que las que tienen ubicadas atrás de sus ojos. Y también tocamos el tema de las serpientes, que por qué faltar. Las culebras, como ustedes saben, llegan a meterse en los hogares, pero es más importante conocer la razón. En la noche siempre hay que dejar cerradas las ventanas porque las serpientes siempre están en busca de calor. Por naturaleza son animales de sangre fría y siempre buscan zonas cálidas donde ellas pueden refugiarse en la noche. No solamente llegan a estar simplemente en el agua en lugares frescos. Hay que recordar que hay serpientes que buscan mucho el sol. Por lo tanto, llegan a entrar a nuestras casas, se acomodan y un buen día sin que nosotros lo veamos, la serpiente está escondida, no sé, en el estante donde guardamos los trastes, en el estante donde guardamos la ropa y la serpiente podría llegar a mordernos. Bueno, ¿qué se puede hacer para evitar que estos animales invadan nuestras casas? Por así decirlo. Vecinos invasores. Bueno, llevar un control de plagas, un animal que me olvidé mencionar, por ejemplo, las moscas, hay que mantener controlada su población, porque esos animales tienen el hábito de pararse en alimentos o incluso en cadáveres que ya están putrefactos. Y esas mismas moscas, sin que nosotros lo sepamos, pudieran haber estado aquí y se pueden venir a parar a nuestra comida. Como ustedes saben, las moscas tienen su sentido del gusto en sus patas. Y pues por supuesto, las moscas se paran ahí, vienen y se paran en nuestra comida. Uno se enferma y pues prácticamente le echamos la culpa a la comida. Pero hay que recordar que en ese lugar había moscas. Por eso es importante mantener controlada la población de moscas que tengas en tu hogar.
Bueno, para el caso de lo que son los ratones, lo que son las culebras, las lagartijas, las ranas, es importante que tengas guardianes en tu casa. Y con esto me refiero a que si tienes la oportunidad de adoptar a un gato o a un perro, sería la mejor opción para ti. Bueno, con esto termino mi videoblog, diciéndoles que voy a empezar a estrenar mi página de YouTube, que ustedes por el momento me pueden buscar como Noel Morales, pero más adelante voy a hacer algunos cambios en mi página, porque apenas la voy a estrenar, a pesar de haberla estrenado un año. Les agradecería mucho que me dieran pulgar arriba y me dejaran sus comentarios en la barra. También mencionándoles que dentro de poco voy a empezar a hablar sobre temas de ciencias a los que les interese, sobre ciertos temas de biología, que es uno de mis temas favoritos, y cuando ustedes quieran puedo llegar a responderles alguna pregunta que ustedes tengan. Plantéenla y después ahí yo veo si se la puedo responder, por supuesto. No les prometo nada, pero voy a intentar responder todo lo que se pueda. Bueno, con esto me despido, que tengan muy buenas noches o muy buenos días, depende de dónde estén o dónde estén viendo el video. Y que se la pasen bien. Los veo en la siguiente, les mando saludos. Adiós.